Hemos hablado anteriormente acerca de la importancia del autoconocimiento y algunas disciplinas que son maravillosas para este descubrimiento de sí mismo, como ha sido el tarot, como ha sido la astrología. Hablamos también un poco acerca de lo que es el desarrollo psíquico como parte también de nuestro autoconocimiento. Hay otras formas también de conocerse, como es ahora también la terapia transgeneracional, el conocimiento de la cábala tan profundo, la numerología, que es bastante práctica y sencilla de conocer y de utilizar. Y bueno, realmente está abierta esa invitación en la era de Acuario a ser partidarios del conocimiento y ocuparlo para crecer, para evolucionar, para saber quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, hacia dónde vamos. Hoy les quiero platicar un poco acerca de lo que es la Wicca, porque realmente no sé si todos los que están aquí sean practicantes o no, o simplemente tienen interés en saber de qué se trata la Wicca. Y me gustaría platicarles un poco acerca de la perspectiva que nosotros tenemos y que hemos desarrollado también de esta filosofía. Alrededor de la Wicca, sobre todo en México, nosotros nos centramos mucho en la parte de México y probablemente también en Latinoamérica esto suceda. Pero la Wicca ha pasado por muchas fases. Desde su resurgimiento ha ido como en evolución, ha tenido cambios. Hoy en día, la verdad, en nuestro país, un practicante entre muchos otros practicantes puede ser muy diferente, y eso a la larga ha causado mucha confusión. Primero, ha habido un problema fuerte en cuanto a que el resurgimiento de las antiguas tradiciones se mezclaron con ocultismo y se mezclaron también con otro tipo de creencias, haciendo la Wicca muy ecléctica, que es como se le llama, como estas fusiones. No considero ni que sea malo ni que sea bueno. Al ser una mezcla de muchas cosas, ha carecido de una estructura. Y al no tener una estructura, complica mucho saber qué hacer y cómo hacerlo. Hasta ahora, lo más popular, lo más conocido en nuestro país es hechizos. Inclusive es muy curioso, pero no hay una estructura jerárquica en donde exista un orden que diga, bueno, hay una línea de sacerdotes, hay una línea de personas que a lo mejor no son sacerdotes, pero sirven de otra manera. Eso es lo que realmente ha causado un gran problema en la Wicca, porque se ha perdido de alguna forma lo profesional. Simplemente se ha divulgado información en donde se sabe que se celebran lunas llenas, pero no se sabe si existe una estructura, no se sabe en sí qué se hace. Algunas personas ni siquiera profesan como tal la Wicca, pero ocupan, por ejemplo, las lunas llenas para hacer rituales o para hacer meditaciones, ¿no? Se sabe que existe una rueda del año, que es un sábado, pero sus mismos practicantes no tienen presente lo que significa la esencia de cada una de las temporadas que se festejan dentro de estas celebraciones. Algunos dicen que la Wicca es una antigua religión, otros dicen que la Wicca es una nueva religión. Es nueva y es vieja, no es ni una, no es ni otra. Todo esto realmente nos lleva a que es un conocimiento que llegó con mucha fuerza a la era de Acuario. Es de los conocimientos más transformadores que uno puede llegar a tener, pero hace falta dirección y hace falta estructura, porque desde que hay mitos y desde que hay muchas cosas que no quedan claras, se pierde muchos seguidores también en eso, ¿no? En toda esta confusión se pierde mucha gente que probablemente podría llegar aquí a mejorar su vida y sobre todo a tener una conexión espiritual, pero al no haber pies o cabeza no se encuentra como tal un beneficio. Hay que tener mucho cuidado con muchas cosas, como por ejemplo lo que son el tema de la hechicería. Es increíble que tengamos todos en común
todas las tradiciones en común, una misma red que dice haz lo que quieras mientras a nadie dañes, y exista dentro de la misma Wicca magia negra. Hay mucha incongruencia y es justamente la razón por la cual Leucofía nació como tradición. A lo largo de estos casi 20 años que tenemos en este medio, hubo muchas cosas con las que nos encontramos. Es muy poco el tiempo que supe que vengo de un linaje ancestral ítalo-celta, pero cuando lo supe entendí también muchas cosas de por qué no me cuadraban. Desde los textos de Gerald Gardner, y fueron 20 años de mucha investigación, de mucho descubrimiento, de conformar, de darle estructura, y se lo dimos desde nuestra tradición, desde que nació Leucofía. Así que me gustaría esta mañana platicarles acerca de qué es la Wicca y qué es Wicca Leucofía también. La Wicca es una religión neopagana. Es una corriente filosófica religiosa que retoma costumbres paganas antiguas que sí eran propias de antiguas religiones, pero también toma el ocultismo. El ocultismo son todas las disciplinas que conocemos de autoconocimiento, como es astrología, como es alquimia, como es cábala. Todos estos conocimientos que son muy buenos, que son excelentes, fueron más bien conocimientos que surgieron también en logias, más conocido por ejemplo los masones, que hoy en día sigue habiendo grupos de masonería, pero también de Rosacruces. También antiguamente hubo otra orden ocultista que fue la Golden Dawn, la Aurora Dorada, la cual desconozco si aún existe en su esencia, en su forma, pero que de ahí salieron ocultistas increíbles, como fue Elena Blavatsky, por ejemplo, que ella creó y fundó su propio estudio filosófico, que fue la teosofía. Salió Alice Bailey, Annie Besant, Mathers, que fue el fundador. Hubo un tiempo en el que el ocultismo realmente tuvo un auge muy maravilloso, y hay libros muy famosos que fueron escritos por estos personajes. Este ocultismo fue recuperado por Gerald Gardner, y Gerald Gardner hizo una fusión muy interesante de rescatar ritos paganos antiguos, como por ejemplo los sabbats o como son las lunas llenas, y crea los covens como un reflejo de las órdenes ocultistas, donde fusiona como tal el ocultismo. Eso fue muy bueno. Esa parte me parece que fue muy buena porque no existía un conocimiento en sí teórico o de comprensión de por qué funcionaba un ritual, por ejemplo, ¿no? Y eso hoy ya lo entendemos, ya a través de ese estudio ya se puede saber por qué funciona o de qué forma estamos constituidos nosotros, que podemos percibir, que podemos ocupar nuestro desarrollo psíquico, ¿no? Que el desarrollo psíquico fue muy latente, tuvo un gran avance con los paganos, pero no había una explicación, ¿sí? Que esto también se vio, por ejemplo, en la corriente espiritualista, donde te saben canalizar y te saben hacer mediunidad y te saben hacer sanación, pero en teoría se carece de la explicación. Esa parte estuvo muy bien, y entonces podríamos decir que la Wicca, al ser una fusión de estas dos cosas, es un nuevo concepto, o neopagano. ¿Sí? Una nueva forma de vivir el paganismo. Ahora, también se le ha llamado brujería moderna, ¿sí? El término de brujas en realidad ha sido muy popular, pero no es un término muy sano, porque es un término que nació primeramente de los cristianos, de la cristiandad, para delimitar un sector que era rechazado, que fue estigmatizado, y entonces se les comenzó a decir de manera despectiva brujas. En Leucofía, por ejemplo, ha sido una recuperación de esa herida para transformarla y para sanarla, y ahora empezar a llamarnos Leux, una luz en el mundo. ¿Sí? Es el concepto que ahora nosotros estamos introduciendo en la era de Acuario, cambiando y liberándonos un tanto de esta parte estigmatizada. Como Wicca, como concepto Wicca surge entonces en los años 50.
y se basa entonces en conocimiento ocultista occidental y así como en tradiciones paganas, célticas y europeas. Cada vez va teniendo un mayor aumento. De hecho, en algunos países como España ya se considera una corriente filosófica religiosa, también en Estados Unidos, lo cual nos habla de que es algo positivo, es algo que de alguna forma está ayudándonos a reconectarnos con el yo superior. El yo superior es nuestra parte divina, es nuestra propia divinidad. A través de este conocimiento y a través de los ritos es como nosotros vamos conectándonos a esa sabiduría y vamos entonces transformando nuestro ser en evolución. Ese sería como tal el objetivo. Los hechizos que son muy populares, en realidad el hechizo es una forma muy burda de la magia. Porque la magia es desde un pensamiento, la magia es desde que tú vas y transformas algo. La magia en sí tiene que ver con crear, generar o transformar. Cuando tú haces un hechizo es una forma muy básica de lo que es en sí la magia. En Leuxofía nosotros trabajamos actos psicomágicos, trabajamos directamente con el inconsciente, porque es el inconsciente el que se encarga de crear. Cuando haces un ritual o cuando haces un hechizo, estás de alguna forma haciendo una representación de algo que está en tu inconsciente. Pero en Leuxofía la diferencia es que nos vamos ya directamente al trabajo psicomágico, al trabajo del inconsciente, lo cual hace que sean trabajos mucho más fuertes, pero también mucho más efectivos. La diferencia en hechizo no es hacer o no rituales, o tener un recetario de hechizos y copiar como tal lo que dice en el recetario, ¿no? Lo que no es correcto es que uno deposite su confianza en un hechizo, porque en cualquier libro serio de magia te van a decir que tú puedes hacer un acto psicomágico, tú puedes hacer un ritual, tú puedes hacer un hechizo. El poder y en sí el cambio viene de ti. El trabajo mágico lo que hace es apoyar algo en tu inconsciente. Es tu propio trabajo y es tu propio esfuerzo el que requiere. Cuando tú ocupas los hechizos como resuelve vidas y como una forma adictiva de estar haciendo este tipo de actos en donde haces el acto pero no hay una congruencia en que tú quieras un cambio, pues entonces simplemente estás generando más bloqueo. Hay muchas letras chiquitas dentro de este conocimiento que no nos dicen y que sí se requiere como tal de una guianza seria, sí se requiere de una jerarquía, de una cabeza más experimentada que pueda guiar en el camino. También hay un término que se hizo muy famoso con Gerald Garner, que fue lo de los solitarios. Hay que entender que el solitario o la bruja, entre comillas, solitaria, nació ese concepto de la Inquisición, de toda la cantidad de practicantes que tuvieron que esconderse y que tuvieron que hacer de forma solitaria sus prácticas. Pero originalmente esto no era así. El paganismo siempre se ha movido a través de tribus, a través de círculos, a través de grupos. También quedarse en la parte solitaria es seguir de alguna forma con una situación que ya pasó. No era originalmente una estructura de lo que eran las prácticas paganas, ¿sí? De hecho, el hechicero y la bruja, por así decirlo, tomando el concepto como si fuera bruja dirigiéndonos a alguien blanco, no una bruja blanca, por ejemplo. El hechicero es un imitador. Hay una historia que habla acerca de cómo nacieron los hechiceros y era justamente de desconocer cuál era la magia que dentro de sí mismo hacía la persona encargada de hacer rituales de sanación, imitar solamente la parte externa. Desde ahí también nació mucha charlatanería, mucho desprestigio a todas estas artes y mucha irresponsabilidad. Hoy lo que tenemos como resultado es una mezcla de hechiceros y brujos y de alguna forma se van colocando el nombre de Wicca o wiccanos. A veces vas a encontrar una persona que realmente sí es un practicante, que realmente sí se está conectando como tal a la esencia, y otras veces te vas a encontrar con un hechicero que dice ser wiccano o practicante. Desde ahí esa es la parte complicada en la cual nosotros estamos hoy en día con el tema de la Wicca.
en nuestro país. Con Leuxofía, entonces, intentamos reestructurar todo esto. Tenemos jerarquías, tenemos roles del alma, que esto también es autoconocimiento y que también proviene de la astrología. Hay claras reglas acerca de lo que sí es permitido hacerse y lo que sí está dentro de la congruencia de hacerse y lo que realmente está fuera de lugar. Está muy claro para qué te sirve este conocimiento y para qué no debe de ser utilizado. Todo eso fue entonces como nosotros dentro de la tradición Leuxofía, al fundarla, hicimos entonces esta recuperación y esta reestructura para poder entonces ofrecer una Wicca fidedigna, lo más fidedigna posible y lo más congruente a lo que es la red. La red es la máxima ley de la Wicca, que es haz lo que quieras mientras a nadie dañes. Esa máxima como tal te deja para analizar entre lo que es el bien y lo que es el mal, o lo que está correcto hacer y lo que no está correcto, que al final se traduce en conciencia e inconsciencia.